Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este día lunes 8 de abril, lunes en que celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En ese día celebramos la Anunciación del Señor, que litúrgicamente se celebra el 25 de marzo, pero el 25 de marzo celebramos el Lunes Santo y por tanto se traspasa la fiesta a la siguiente feria posible de celebrar. Dentro de la Semana Santa no se podía y dentro de la octava de Pascua tampoco. Ahora que hemos concluido la octava de Pascua en este lunes 8 de abril, entonces celebramos esta solemnidad, que es la solemnidad que nos muestra ese rompimiento de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque es un antes y un después del momento de la encarnación. Y lo que celebramos en la Anunciación es justamente eso, la encarnación del Verbo de Dios. En la primera lectura leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: Oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Es importantísima la lectura del profeta Isaías que hacemos porque el Señor toma la iniciativa, y esto es precioso. Siempre es Dios el que toma la iniciativa. A través del profeta Isaías le dice a Ahaz: pide al Señor tu Dios una señal. Y Ahaz responde: no la pediré. ¿Por qué? Porque tengo miedo. No quiero tentar al Señor, no quiero pedir una señal. Pero si es Dios el que te está diciendo que pidas una señal, ¿por qué no la vas a pedir? No quiero pedirla, tengo miedo. Bueno, aquel que tiene miedo no dominará el mundo. El mundo será dominado por el Señor. Oye bien, pues casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a Dios. ¿Qué quiere decir esta frase? No satisfechos con agotar a los hombres a través de su incredulidad, a través de su miedo, que no permite efectivamente vivir la grandeza a los hombres, vivir la libertad a los hombres. Recuerda cómo los miedos son la causa de una enorme prisión. Quieren cansar también a Dios porque quieren imponer a Dios una falsa reverencia a Dios. No quiero tentar al Señor. ¿Cómo vas a tentar al Señor si es el Señor el que te está pidiendo una señal? No cansados con esto, quieren cansar a Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará una señal. Y aquí lo más importante de la lectura que acabamos de hacer: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando se refiere a una virgen, el texto hebreo original puede traducirse también por la palabra doncella. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, cuando se cita a Isaías justamente en esta parte, Mateo utiliza la expresión virgen. ¿Por qué utiliza una expresión distinta? Porque son exactamente lo mismo. Oye, si una persona dice doncella, ¿qué está diciendo? Una mujer no casada.
Una doncella es aquella que no ha entrado en el matrimonio y por tanto que se mantiene virgen. Mateo especifica todavía más. ¿Por qué? Porque se trata no solo de una doncella, se trata de una mujer casada, pero que mantiene esa condición de la doncella, que es la virginidad. Y entonces las traducciones utilizan y prefieren utilizar la palabra virgen. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo puede una virgen concebir y dar a luz un hijo? Solo a través de un hecho milagroso. No hay ninguna forma natural en que una virgen pueda concebir y dar a luz un hijo. Y lo segundo más importante, le pondrán por nombre Emmanuel. Hay algunas personas que a veces dicen, ay, pero Jesús se llama Jesús, no Emmanuel, entonces no se ha cumplido. Sí, pero el nombre de Jesús, ¿qué representa? Representa ese Dios con nosotros y es la gran maravilla de nuestra fe. ¿Por qué digo la gran maravilla de nuestra fe? Porque cuando nosotros analizamos otras religiones, lo que vamos a encontrar es a ese Dios creador, a ese ser superior, a ese ser supremo, a esa fuerza creadora o superior, pero no encontramos al Emmanuel. No encontramos a ese Dios con nosotros. Esa distancia en la fe es tan importante. Es tan importante, ¿por qué? Porque nos va a mostrar efectivamente cómo Dios no ha querido ser el Dios lejano, sino el Dios cercano a nosotros. En la segunda lectura, leemos la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 4 al 10. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así, que es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para cumplir tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez por todas. Palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo la carta a los Hebreos? Que se ha producido el cambio de la antigua alianza a la nueva alianza. ¿Y cuál es el cambio fundamental entre la antigua alianza y la nueva alianza? Muy sencillo, que en la antigua alianza, para el perdón de los pecados, para buscar la redención, se ofrecen en sacrificio animales. Y Dios mismo ha dicho que no quiere, ni le agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Pero en cambio, le ha dado un cuerpo a su propio verbo, al verbo de Dios, a su propio Hijo. Le ha dado un cuerpo que significa que ha querido que se haga humano. Eso es la encarnación del verbo de Dios y que haga su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Ofrecer ese cuerpo. Por eso lo que nos está recordando la carta a los Hebreos es muy sencillo. El único sacrificio que nos salva es el sacrificio de Cristo. El único sacrificio por el cual podemos ser redimidos de nuestros pecados es el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Y qué es lo que ofrece? Su cuerpo, su sangre. ¿Y de dónde ha sacado ese cuerpo y esa sangre? De nuestra Madre Santísima, en el momento de la encarnación, porque ella es la que ha aportado con esa parte material, con ese cuerpo, con esa sangre, ya que no ha habido participación de varón. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1,
versículos 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio de San Lucas en este día de la Anunciación es lógico porque es el Evangelio que nos cuenta ese momento de la Anunciación a María, que siempre hay que completar con el término encarnación, porque una cosa es el anuncio y otra cosa es que suceda la encarnación después del sí de María. Y es tan importante esto porque lo que vamos a ver es cómo toda la salvación de la humanidad ha colgado de la boca de nuestra Madre Santísima. El ángel Gabriel ha sido presentado en el Evangelio de Lucas porque lo hemos visto anunciando a Zacarías cómo iba a tener un hijo con Isabel, su esposa. Y por eso esta parte del Evangelio, a pesar de que no la hemos leído, empieza diciéndonos que 6 meses después, ¿de qué? De que Isabel ha quedado embarazada. Es decir, el Evangelio comienza a contar el tiempo a partir del momento en que Isabel queda embarazada, lo cual es precioso porque el Evangelio entonces inicia su tiempo, su narración, a través de un embarazo. En el 6º mes, Gabriel, el arcángel, es enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Nos ubica en el lugar geográfico, es decir, donde se ha producido, en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿A quién? A una virgen desposada. Y aquí es donde se cumple efectivamente ese anuncio del profeta Isaías que hemos leído en la primera lectura. Esta expresión virgen desposada no se nos puede pasar por alto. No es cualquier expresión. Cuando nosotros escuchamos virgen desposada, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando cómo se nos dice que hay una mujer casada, eso significa desposada. Desposada no significa que está de novia. Desposada no significa otra realidad que no es una mujer casada. Sabemos perfectamente que María todavía no entraba en la convivencia con José porque no se había producido la segunda parte del matrimonio. La segunda parte del matrimonio era cuando la esposa entraba ya en la casa que el esposo había hecho para la familia, cumpliendo la palabra de Dios. Por esto el hombre deja a su padre y a su madre. Y entonces se casaban y cuando estaba lista la casa, entonces recibía a la esposa en la casa y se completaba entonces toda la celebración del matrimonio. Pero esposos son desde el momento de los desposorios.
es decir, de la celebración litúrgica del matrimonio, con toda la condición de esposos. Por eso José pensaba en repudiar a María en secreto. Solo se puede repudiar a la esposa, no se puede repudiar a la que no es esposa. Una virgen desposada, una mujer casada, pero que mantiene esa condición virginal. ¿Por casualidad? No por casualidad. Porque todavía no habían tenido relaciones. No, la condición de virgen desposada está expresando una realidad muchísimo más grande. Está diciéndonos que esta mujer casada mantiene la condición virginal como forma de vida. Y solamente esto, nos va a permitir entender la pregunta de María. Porque si no, la pregunta de María al ángel no se entendería jamás. ¿Con quién está desposada? Con un varón de la estirpe de David, llamado José. Siempre es precioso recordar en esta anunciación cómo José no es el añadido, no es el damo de compañía. No está involucrado en el proceso de la salvación, en el plan salvífico de Dios. Tanto que conocemos su nombre antes que el de María. La Virgen, y de nuevo insiste, la Virgen. Esta mujer que mantiene su virginidad por una decisión personal se llamaba María. El ángel entra donde ella está y la saluda de una manera tremenda. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y por eso nuestra Madre Santísima, al oír estas palabras, se preocupó. ¿Por qué se preocupó? Fíjate que el Evangelio no nos dice que se asustó, no, nos dice que se preocupó. ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué un ángel me habla de esta manera? ¿Por qué un ángel me saluda de esta manera? Esto es precioso porque nos muestra a nuestra Madre Santísima en una condición en la cual no está dispuesta a caer en cualquier palabra que se le diga, por más bonita. Podía ser el demonio queriendo tentarla, y entonces en el episodio de la Anunciación vemos el contrario de lo que sucedió en el pecado original. Satanás se acercó a la mujer y la engañó. La engañó hablándole bonito, hablándole de cosas hermosas. No, ustedes serán como Dios, coman nomás. Bueno, María se pone atenta. El ángel da la primera parte de su anuncio. No temas, María. Has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Fíjate en las palabras. Vas a concebir y a dar a luz un hijo. ¿Qué le ha explicado? Nada. Le ha explicado que va a tener un hijo. De manera virginal. No le ha explicado eso. Le ha dicho que concebirá y dará a luz un hijo. Por tanto, lo único que puede entender María hasta este momento es que el ángel está pretendiendo que ella tenga relaciones con su esposo y tenga un hijo, que Dios efectivamente le dará. De ahí habla sobre ese hijo al cual se le pondrá el nombre de Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob. No hay ninguna información más. Y entonces viene la pregunta de María, la única pregunta de María. ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? La respuesta del ángel podría haber sido, tienes un esposo y vas a tener relaciones con tu esposo, y es justamente eso lo que está preguntando María. ¿Por qué? Porque María ha decidido mantener esa condición virginal que ha sido aceptada por José, y José ha decidido mantenerse casto. Por tanto, su matrimonio se vive en ese voto de castidad, en ese voto de virginidad hecho al Señor. Lo que está diciendo María es cómo Dios me ha pedido una cosa y ahora me pide otra. El ángel se da cuenta de esto y entonces le responde, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Es decir, no va a ser obra de hombre, sino del Espíritu Santo. Y por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y entonces le cuenta sobre Isabel y le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y entonces María contesta,
con mucha tranquilidad, de una manera tan sencilla. ¿Por qué? Porque ha hecho la siguiente reflexión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada. ¿Dios quiere obrar en mí este milagro? Sí. Dios quiere traer al mundo un hijo manteniendo yo ese voto de virginidad que he hecho. No tengo que hacer nada. Muy bien. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según lo que has dicho. Y en ese sí de María estuvo toda la salvación del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una feliz fiesta de la Anunciación.